Como están comprobando, nos estamos acostumbrando a la visita de grandes figuras del panorama nacional del misterio. En esta ocasión, quien nos acompañará no es solo uno de los máximos exponentes del mundo del misterio, sino que además lo es de la literatura española actual. Sus libros son publicados en más de 40 países y además fue el primer español en aparecer dentro de los 10 libros más vendidos en Estados Unidos. Nos estamos refiriendo, como no, al gran Javier Sierra, junto con el cual conversaremos sobre esa supuesta edad de oro que pudo dar origen a todas las civilizaciones que conocemos y también a otros enigmas históricos que intrigan al hombre desde tiempos remotos. Además de esto, contaremos una historia clásica de fantasmas que está ocurriendo en nuestra provincia, un parque de bomberos donde algunos trabajadores aseguran estar viviendo fenómenos inexplicables relacionados con la aparición de sombras, con sillas que se trasladan solas, luces, ruidos y todo tipo de situaciones que, mucho ojo, podrían tener su origen en un terrible suicidio. No se lo pierdan, aquí comienza Córdoba Misteriosa. Después de una de las emisiones del programa Cosmos de Carl Sagan, un jovencísimo Javier Sierra preguntó a su abuelo: si hay tantos planetas en el universo, ¿por qué Dios se ha fijado justo en el nuestro para enviar a su único hijo? Desde entonces no ha parado de hacerse preguntas sobre el mundo que nos rodea. Escribió su primer cuento a los 8 años de edad y a los 12 debutaba en la radio. A los 17 avistó su primer objeto volante no identificado y desde entonces se ha convertido en uno de los mayores expertos mundiales sobre el fenómeno OVNI. Tras licenciarse en Ciencias de la Información, a los 24 años ya había publicado su primer libro. El gran éxito le llega en 2004 con La Cena Secreta, publicada en más de 40 países y gracias a la cual se convierte en el primer español en colocar una de sus obras entre los 10 más vendidos en Estados Unidos. El autor asegura que su vida cambió una noche de 1998. Al igual que hicieran Napoleón, Alejandro Magno o Julio César, Javier Sierra pasó varias horas encerrado dentro de la cámara del rey de la Gran Pirámide de Giza. Allí conoció un secreto ancestral que, según él, no debe ser revelado. Bueno, pues estamos con Javier Sierra aquí en el Palacio de Viana. En primer lugar, agradecer al Palacio que nos haya cedido este espacio. En segundo lugar, agradecer encarecidamente a Javier que nos haya dedicado este tiempo, ya que sabemos, Javier, que estás ocupadísimo con esta gira de presentación de tu nueva obra, La Pirámide Inmortal, el secreto egipcio de Napoleón, de Planeta. Bueno, es inevitable que haya un poco de prisa en estos tiempos, pero vaya, estoy encantado de poder compartir unos minutos de charla sobre enigmas con vosotros, ¿no? Claro, eso es lo que a nosotros nos gustan, igual que a ti, los enigmas, el misterio. Javier, tú eres de Teruel y, sin embargo, tienes una conexión especial con Córdoba, ¿verdad? Bueno, claro, mi mujer es cordobesa, así que, y la familia de mi mujer es del área de Luque, así que, bueno, evidentemente tengo ese vínculo y me casé en la mezquita, en el sagrario de la mezquita, así que soy cordobés consorte, como podemos decir, ¿no? Elegiste por un motivo especial nuestra mezquita catedral, ¿verdad? Bueno, fue una larga discusión. Mi mujer quería casarse en Córdoba, como es natural, pero finalmente decidimos que o era en la mezquita o no era en ningún sitio. Y pasó una cosa muy singular. A mí lo que me convenció fue la visita, mi primera visita, por cierto, al sagrario. Yo acababa de publicar La Cena Secreta. Y cuando fui a hablar con el párroco del sagrario para ver el lugar y ver si tenían disponibilidad de fechas, lo primero que veo es una representación de la Última Cena colosal en una de las paredes, ¿no? Entonces, aquello me impactó. Cuando además el sacerdote me explica que es de un discípulo de Leonardo da Vinci, que vino a Córdoba a ejecutar esa obra, ya me mosqueé.
cuando además le dije a mi mujer, yo solo me casaré un día especial del año, que sería un 24 de junio. 24 de junio, casarse en Córdoba hay que tener valor, pero yo quería el 24 de junio porque era la fecha de San Juan, fecha del solsticio de verano, en fin, un momento mágico del año. Y hablé con el sacerdote y le dije, bueno, yo solo quiero el 24 de junio. Y me dijo, pues el 24 de junio está libre. Ahí ya quedé atrapado definitivamente y así se hizo la ceremonia, ¿no? Demasiadas casualidades, ¿verdad? Sí, bueno, además fue una ceremonia muy esotérica también, porque, claro, entre los invitados estaban un montón de amigos vinculados al misterio, ¿no? Estaban Iker Jiménez y Carmen Porter, por ejemplo, estaba Lorenzo Fernández, director de Enigmas, en fin, había mucha gente, Robert Bobal, por ejemplo, el autor de la teoría de la correlación de Orión, Paloma Gómez Borrero, mucha gente conectada con este mundo que estuvieron en esa ceremonia que para mí fue muy especial, ¿no? A todos los niveles. Incluso creo que Paloma te hizo un regalo especial, ¿no? Bueno, sí. Paloma vino con una sorpresa bajo el brazo. En aquellas fechas, creo que fue en el mes de abril, finales de abril o principios de mayo, se había elegido nuevo papa, que era Benedicto XVI, y prácticamente la primera bendición papal que dio ese nuevo pontífice a un matrimonio fue la nuestra, ¿no? Fue una sorpresa, fíjate, si estaba improvisado el tema, que la bendición venía firmada por Ratzinger, ¿no? por el nuevo papa, pero todavía no tenían el sello del nuevo papa y las hojas del nuevo papa con ese sello impreso. Es decir, que todo fue como muy del momento, muy precipitado, pero también muy bonito. Pues precioso. ¿Cuándo comienza, Javier, tu obsesión, diríamos, con los misterios que nos rodean? Es algo que a mí me acompaña desde que tengo uso de razón. De hecho, hace escasas fechas sorprendí a mis hijos pequeños escribiendo cuentos, como fabricando sus propios libros. Claro, ven a su papá haciendo libros, pues ellos trataban de imitarlo, y entonces quise sorprenderles buceando en mis archivos y sacando los libros que yo hacía cuando tenía 8 o 9 años. Eran folletos, digamos, donde yo escribía un cuento, lo ilustraba, le hacía una portada, me inventaba hasta la editorial, en fin, yo tenía ya esa vocación muy clara. Pero lo sorprendente, lo que a mí me llamó la atención, que lo había olvidado, es que en esos cuentos de 8 o 9 años, los temas eran de misterio, pero eran de misterio. Era un cuento sobre el Triángulo de las Bermudas, otro sobre el monstruo del lago Ness, otro sobre un fantasma en un castillo, otro sobre vikingos que llegaban a América. Cuentos escritos entre los 8 y los 9 años. Es decir, que desde que tengo uso de razón, efectivamente, a mí esto me ha atraído siempre, ¿no? Vikingos llegando a América, ¿no? Curioso, ¿no? Sí, curioso, pero eso sí que lo recuerdo bien. De hecho, lo menciono en uno de mis libros, en La Ruta Prohibida. Yo tuve un profesor que se llamaba José Oliver, en Teruel, que nos explicó el asunto del descubrimiento de América, y en aquella época yo compré mi primer libro. Estamos hablando que yo debía tener, pues eso, 9 años. Me costó 25 pesetas, de las antiguas pesetas, como decimos ahora, ¿no? Y fue un libro de Maurice Chatelain, se llamaba Nuestros ascendientes llegados del cosmos. Era un libro de la colección Varia de Ploci Janés, pequeño, de bolsillo, de páginas amarillentas, de estos que crujen nada más abrirlo y se te descuadernan, ¿no? Y que a mí me llamó mucho la atención, porque empecé a leerlo. No era una lectura para mi edad, pero empecé a leerlo, a devorarlo. Se hablaba de la máquina de Antiquitera, ese ordenador encontrado en 1900 en aguas de Grecia, que tiene 2000 años, probablemente sea la primera máquina automática, como máquina astronómica automática de la historia, ¿no? Encontrada en un naufragio. Se hablaba de los protodescubridores de América, y se hablaba mucho de Colón y de cómo pudo haber seguido una ruta, digamos, prefijada por esos protonavegantes. Yo no entendía demasiado aquello, pero sí que utilicé aquella información para discutir con mi profesor. Claro, para la mente de un niño de 9 años, que en un libro impreso estuviera algo que contradecía lo que me decía el profesor, era un shock muy notable. Pensemos que en aquella época los libros son el equivalente hoy a nuestro internet, digamos, ¿no? Le hacíamos mucho caso, evidentemente, a todo lo que estaba impreso,
Y a mí me sirvió para tener un primer debate con un profesor de historia, y ese profesor de historia, lejos de amonestarme, hizo algo que cambiaría mi vida. Me empujó a buscar más fuentes. Me dijo, vete a la biblioteca pública, busca otras fuentes que corroboren lo de este libro que tú me estás contando. Y ahí se inculcó, casi sin quererlo, el afán de investigación. Eso que sucede a los 9 años me ha acompañado ya el resto de mi vida. Bueno, tenemos que estarle todos agradecidos a ese profesor. Bueno, pero fíjate, yo creo que más allá de estarle agradecido a ese profesor, que desgraciadamente falleció hace algunos años, yo creo que es una historia para hacernos pensar, ¿no? Aquellos padres que nos estén viendo ahora, que tengan niños en esa edad, que sepan que esos niños están en un momento muy importante, en el que les podemos inculcar la gimnasia, porque es una gimnasia, de la curiosidad, de bucear por sus propios medios, que no se conformen con el primer dato que encuentran, con la Wikipedia, con la primera información con la que se tropiezan. Y yo creo que eso les va a hacer mejores y, te digo, más felices, porque la sensación esa interna de eureka que uno ocasionalmente se encuentra cuando está haciendo una investigación es casi insustituible por otra sensación vital. Javier, a mí hay una anécdota que me gusta mucho, que la cuentas en una editorial de la revista Más Allá, al cumplir los 25 años, cuando cuentas, bueno, una de tus primeras aventuras, unos chicos en Sevilla que les había ocurrido algo extraño con un... ¿Quieres contarlo a nuestros espectadores? Bueno, sí, es una peripecia que yo vivo al poco de comenzar la publicación de la revista Más Allá. Estamos hablando del año 89. Y yo quería trabajar en esa revista. En el número 4 de esa revista publiqué una primera noticia que iba sin firma, pero que ya me hizo mucha ilusión. Y yo quería sorprender un poco también a la redacción con una investigación, con una historia. Y supe de 2 chicos en Sevilla que habían hecho una especie de instalación electrónica, hablamos del año 89, muy rudimentaria, en la que habían mandado a través de unas antenas parabólicas un mensaje al espacio, y la impresora que ellos tenían conectada al equipo se puso un día en marcha sola y empezó a recibir unos símbolos que la matriz de la impresora dibujó sin que eso estuviera programado dentro de un ordenador que era muy rudimentario para, en fin, visto desde nuestra perspectiva actual, era una cosa tremenda, ¿no? Yo acudí a Sevilla por mis medios, recuerdo perfectamente además aquel viaje. Yo era estudiante de COU, tenía muy pocos medios económicos, viajé a Sevilla en autobús, me quedé en una pensión donde tenía que compartir habitación con unos marroquíes, era una cosa como, en fin, casi de torrente, ¿no? Una cosa muy extraña. Y pasé 2 días en Sevilla hablando con estos chicos, hablando con sus padres, con el entorno, recogiendo la información de aquella historia, y finalmente redacté un reportaje que se publicó en el número 6 de la revista Más Allá. Fue mi primer reportaje para aquella publicación, y yo creo que marcó una tendencia ya, ¿no? de trabajo. Lo que no podía imaginarme es que muchos años más tarde uno de aquellos chicos, de los que habían montado todo aquel operativo de los ordenadores, acabaría siendo el responsable de las webs de Cuarto Milenio, ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera, si escuchamos, si prestamos atención a esas señales que se nos presentan en momentos determinados de nuestra vida, al final esas señales son las que te terminan por empujar hasta donde tú tienes que estar. Repasando brevemente toda tu carrera, toda tu obra literaria, a mí uno de los libros que más me impacta es En busca de la Edad de Oro, en el que bueno, pues, repasas todos esos enigmas que desde siempre han intrigado al hombre. De todos estos enigmas, ¿cuál sería quizá tu favorito? Bueno, En busca de la Edad de Oro para mí es un libro muy especial, ¿no? Porque yo lo publico en el año 2000, un poco después de publicar Las Puertas Templarias, que fue mi segunda novela, y es un libro en el que compilo un poco aquellos misterios del mundo antiguo, de las civilizaciones antiguas, que más me han llamado la atención. Y de todos los que figuran en ese libro, a mí el que siempre más me impactó es uno que aparece al final de del ensayo, que
está vinculado a la lengua del lago Titicaca, ¿no? Allí se habla una lengua que, convertida en sistema binario, se convierte fácilmente en un código electrónico, pero claro, es un código diseñado como poco, porque esa lengua tiene como poco 3.000 años. ¿Quién pensaba en clave binaria hace 3.000 años, creando un idioma con sufijos y prefijos que son convertibles en ceros y unos y que sirve como una herramienta de comunicación electrónica moderna? Pues realmente eso era un misterio, es un misterio. Entrevisté al señor que estuvo investigando esto, un importante lingüista boliviano, miembro del Parlamento, en fin, un personaje de la vida política boliviana clave, fundamental en aquellos años, y me facilitó toda esa documentación que a mí me asombró verdaderamente, ¿no? Y que de alguna manera estaba diciéndome, gritándome, no desde una ruina, no desde una piedra, no desde una pintura, sino desde algo vivo como es un idioma, que ahí había un diseño inteligente, matemático, demasiado avanzado, anacrónico para el tiempo de la civilización que habitó el altiplano boliviano. Y yo me quedaría con ese. De hecho, esa historia impactó tanto que Matilde Asensi, una buena amiga y novelista, ella escribió una novela unos años más tarde llamada El origen perdido, que está inspirada parcialmente en Busca de la Edad de Oro y en ese capítulo en concreto, porque a ella le llamó mucho la atención también, ¿no? A mí también uno de mis misterios favoritos sería el de los dogones de Mali. Sin duda, sin duda. Pero ves, de nuevo es otro misterio que no está conectado a una piedra, sino que está conectado a una tradición, ¿no? Que los Dogón, un pueblo, en fin, del centro de África, sin ningún tipo de capacidades técnicas, sepan desde hace siglos que la estrella Sirio es un sistema triple, cuando es algo que nosotros descubrimos con mecanismos de alta tecnología en 1995, llama muchísimo la atención. Pero cuando les preguntas a los Dogón de dónde han sacado esa información y ellos te cuentan con toda naturalidad que ha sido gente venida de Sirio la que les ha instruido a sus antepasados sobre esa cuestión, todavía el asombro se multiplica. Yo siempre he pensado que hay que escuchar a esta gente, ¿no? Y hay que prestar atención a las leyendas, a las tradiciones. Ninguna de esas tradiciones, ninguno de los mitos del mundo antiguo se hacían por entretener, ahí no se buscaba audiencia, no se buscaba un espacio donde meter publicidad, no había un beneficio económico ni mucho menos. Había o se perseguía un beneficio cultural, de tradición y de preservación de la información. Por lo tanto, todo mito preservaba información. Lo que hay que saber desde la perspectiva del siglo XXI es destilar esa información, quitarle el ropaje literario y quedarte con el dato o con la semilla de ese mito. Después de escribir esta obra, ¿tú piensas realmente que existió una humanidad anterior a la nuestra? Yo estoy convencido y además hay algo que apoya mucho esa tesis, y es que hace más o menos unos 10.000 años el planeta atravesó una crisis climatológica muy parecida a la que estamos enfilando ahora, un calentamiento global extraordinario que produce un deshielo de los polos y de la masa de hielo que cubría buena parte, para que nos hagamos una idea, buena parte de Europa, llegaba hasta bien entrada Francia, llegando a los actuales Pirineos. Todo eso se deshiela, se encoge, el nivel de las aguas de los océanos sube y cualquier civilización que hubiera habitado en ese periodo, hace 10.000 años, en zona costera, habría quedado necesariamente bajo las aguas. Por eso nuestro acceso a la existencia de esta civilización previa, de esta edad de oro, de la que hablan los mitos, es tan difícil. Quedaron pocos vestigios tierra adentro, pocos vestigios, pero quedaron, como por ejemplo estos vestigios que hemos encontrado ahora en Göbekli Tepe, en Turquía, ¿no? Que tienen entre 9.000 y 10.000 años de antigüedad y que son muy impresionantes, más que Stonehenge en Gran Bretaña, que tienen grabados en alto relieve animales que parece que representan constelaciones, que formaban estructuras circulares ciclópeas impresionantes y de la que hemos desenterrado una, y hay por lo menos 10 más, que fueron enterradas deliberadamente hace 9.000 o 10.000 años. ¿Por qué?
Bueno, pues todo eso tiene que ver con algo que pasó, que solamente se explica por una catástrofe climatológica hace 10.000 años. Catástrofe que habla de una, atento, subida de las aguas. Todos los pueblos del mundo antiguo hablan de un diluvio, todos, en distintos códigos, pero todos hablan de una inundación. Luego, queda esa memoria en los mitos, y bajo las aguas encontraremos algún día la respuesta a todo este misterio, ¿no? Bueno, ya viajando ya hacia Egipto, en 2002 escribes El secreto egipcio de Napoleón, y ahora, 12 años después, ¿reescribes esta obra o La reescribo, sí, la reescribo. Bueno, esto tiene un proceso muy curioso, ¿no? A mí, Editorial Planeta me pide reeditar El secreto egipcio de Napoleón, y yo les digo que me parece bien, pero que me den un mes para echarle un vistazo a la novela, por si tengo que corregir algo, etc. Cuando releo mi novela de hace 12 años, descubro con horror que es una novela que le faltan ingredientes, ¿no? Y que tiene demasiada información y quizá mal procesada. Claro, yo he madurado también como autor, obviamente, en más de una década uno cambia, ¿no?, su perspectiva y la mejora, espero. Así que decidí hacer un cambio global de la novela, presentarla de otra manera y completarla. Había algo en la novela que fallaba. En El secreto egipcio de Napoleón, Napoleón lo presentaba como un personaje, sí, muy preocupado, muy obsesionado por la inmortalidad, que conecta con los mitos del Antiguo Egipto y especialmente con el de Isis y Osiris, pero de alguna manera yo no supe establecer un paralelismo entre lo que le ocurrió a Napoleón y lo que los mitos antiguos hablaban del dios Osiris. En esta novela sí he establecido claramente ese paralelismo. Yo necesitaba además un elemento filosófico que no estaba en la novela anterior, que es Ma'at, el equilibrio. En la mentalidad del antiguo egipcio, el universo consiste, o el éxito en el universo consiste en saber mantener un equilibrio de fuerzas entre la luz y las sombras, el bien y el mal. Yo eso lo incorporo en la novela, y Napoleón, buscando la inmortalidad, buscando la no muerte, debe encontrar ese equilibrio encontrando lo opuesto a la muerte, que es el amor. Eso es lo que cambia fundamentalmente en la filosofía de la pirámide inmortal, que respeta la idea de novela iniciática que tenía El secreto egipcio de Napoleón, pero la mejora, yo creo que mucho. Bueno, ya se está convirtiendo en uno de los momentos literarios del año, ¿no? Se está convirtiendo en una de las sensaciones literarias del año. Vamos a darle un poquito más de tiempo, pero bueno, de momento la cosa no va nada mal, ¿no? A mí la verdad que me produce cierto asombro, ¿no? Porque ya hace algún tiempo que yo decidí dejar de pensar en el éxito, digamos, de las novelas, ¿no? Creo que lo importante cuando un autor encuentra su voz, yo encontré mi voz, creo que bastante claramente, sobre todo a partir de La cena secreta, aunque con La dama azul también ahí estaba muy, muy clara mi voz. Y al final descubres que el éxito es algo, que es algo secundario, ¿no? Es algo correlacionado, correlativo a hacer un buen trabajo. Y ya está, yo me preocupo simplemente de entregar un buen trabajo, y si el lector sintoniza con ello, pues maravilloso. Y si no sintonizara el lector del siglo XXI, estoy razonablemente seguro de que el de la generación que viene lo hará. No me expliques por qué tengo esa certeza, pero la tengo desde que era niño, desde que escribía aquellos cuentos con 9 años sobre el Triángulo de las Bermudas, que nunca publicaré. Bueno, centrándonos ya en la pirámide inmortal, el punto de partida de la novela es esa noche en la que Napoleón Bonaparte pernocta completamente solo en la Gran Pirámide de Giza. ¿Por qué lo hizo, se sabe? Pues el por qué no se sabe. Yo lo he deducido a raíz de investigar la vida del joven Napoleón en París previo a la campaña egipcia que la comete en 1798, ¿no? Él es un joven general que viene de Córcega, que se instala en París con mucho éxito y comienza a devorar libros que tienen que ver con Oriente. Se fascina con la biografía de Alejandro Magno, se hechiza con las campañas exóticas de Julio César en el propio Egipto, y es a partir de esas lecturas donde
él probablemente se da cuenta de que si quiere ser como ellos, si quiere dar el salto de un general sometido a un directorio civil republicano en París, después de la Revolución Francesa, debe construir un personaje que tenga una fuerte carga mítica. Napoleón es un gran manipulador de los símbolos y en Egipto se da cuenta de que si asocia su persona a la Gran Pirámide, de alguna manera va a poder regresar a Francia con un halo especial. Y es lo que ocurre. De hecho, fíjate, si analizas de una manera racional la campaña de Napoleón en Egipto, la campaña es un desastre. Napoleón llega a Egipto con 30.000 hombres en 1798, en agosto de 1798, 30.000 hombres vestidos con trajes de lana en el desierto del Sáhara, que comienzan a bajar poco a poco hacia el Cairo para ir conquistando el país, que se dejan atrás 327, si no recuerdo mal, barcos de guerra nuevos creados por el gobierno francés, barcos que son descubiertos por su enemigo Horacio Nelson, el británico, y que son hundidos. Napoleón pasa un año en Egipto, pasa esa noche en la pirámide, y esa noche probablemente decide abandonar Egipto y regresar a Francia. Abandona a sus 10.000 soldados, dejando el fracaso de la flota suya hundida, se presenta en París ante el directorio republicano y en vez de ser juzgado por un consejo de guerra, que es lo que le correspondía, por haber desertado de sus tropas y por haber llevado al fracaso a esa campaña, les convence de que él va a sacar a Francia de todos sus problemas. Sale casi fortalecido. Sale como una semidivinidad, ¿no? Da el golpe de Estado poco después del 18 Brumario, el pueblo le apoya perfectamente y se convierte después en el señor de media Europa. Y yo creo que ese cambio, esa transmutación del fracaso al éxito, que él la hace maravillosamente, tiene mucho que ver con su noche en la Gran Pirámide. Porque no se sabe lo que vio o lo que le ocurrió esa noche, ¿no? Él No lo contó, pero claro, yo pasé mi noche en la Gran Pirámide y de alguna manera me puedo hacer una idea razonable de lo que ocurrió. Ahí es donde iba, porque como él nunca lo revela, tú para intentar averiguarlo, como ya no podemos hablar con Napoleón, lo que haces es emularlo, ¿no? Tú te metes también en la Gran Pirámide, te encierras allí y pasas una noche completa en la Gran Pirámide. Por resumir mucho ese episodio, yo la sensación que tuve fue la de que en las tinieblas de la Gran Pirámide, de la cámara del rey de la Gran Pirámide, yo me disolví, me desintegré o comencé a desaparecer en medio de esa tiniebla absoluta, como si echaras un azucarillo en una taza de café negro, ¿no? Y cuando decido salir de la Gran Pirámide y atravieso esos pasillos angostos de 1,20 m y salgo a la luz, atravesando ese boquete por el que se entra dentro del monumento y veo la luz del amanecer en Giza, tengo la sensación de haber vuelto a la vida, de haber renacido, de haber muerto y de haber vuelto a la vida, de haber muerto y haber resucitado. Claro, cuando alguien pasa por eso y vence a la muerte, aunque sea de esa manera psicológica, ¿no? Subjetiva, cuando una vez que has vencido a la tiniebla y a tus temores más profundos, ya ¿a qué le vas a tener miedo? Eso a Napoleón, que tenía esa mentalidad militar tan estricta, le debió suponer una revelación absoluta. Él había vencido a la muerte. A partir de ahí, el camino era fácil. No temía nada. A él le cambia la vida, a Napoleón le cambia la vida de esta forma que nos has explicado. ¿A ti cómo te cambia? Bueno, yo creo que tanto Napoleón como en mi caso nos dimos cuenta poco a poco de lo que había ocurrido, ¿no? No es que de repente salgas de la pirámide y digas soy un hombre distinto, ¿no? Ni mucho menos. En mi caso, y visto en mucha retrospectiva, creo que el cambio se produjo de una manera muy singular. Yo entré a la Gran Pirámide en 1997 siendo un reportero. Y a partir de esa salida decidí convertirme en escritor. Creo que ese fue el cambio, ¿no? Visto, ya te digo, con el tiempo, porque en 1998, al año siguiente, publiqué mi primera novela y ahí comenzó un poco mi ruta, ¿no? Mi ruta actual. Estamos ya terminando. Hay una frase que repites en la novela y es «Solo el amor podrá salvarte». ¿Crees que has encontrado quizá el secreto de la vida eterna?
es uno de los secretos. Probablemente haya otros elixires, pero ninguno tan al alcance de todos nosotros como el amor. De hecho, la reflexión es sencilla. El amor es lo que hace que guardemos memoria de la gente que se nos va, ¿no? El amor es lo que hace que conservemos sus obras, que incluso las alimentemos y las engrandezcamos, ¿no? Eso los faraones lo sabían muy bien, los gobernantes también lo saben, los escritores lo sabemos, lo sabe mucha gente, consciente o inconscientemente, pero probablemente nos olvidamos de aplicarlo, ¿no? Así que yo creo que es una buena lección en tiempos de tiniebla, como son estos, saber que el amor es lo que puede salvarnos de ellos, ¿no? Es lo que nos puede traer. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por habernos dedicado este tiempo y recomendar a nuestros espectadores, recomendar encarecidamente la nueva obra de Javier Sierra, La pirámide inmortal, el secreto egipcio de Napoleón, de Editorial Planeta. Muchísimas gracias, Javier. Un placer. Estamos ya de vuelta en nuestro plató, agradeciendo una vez más tanto al Palacio de Viana el habernos cedido este precioso salón para realizar la entrevista, como a Montse Alcántara el habernos facilitado la misma. Quiero aprovechar también la ocasión para recordar nuestras vías de contacto. Ya saben que nos pueden escribir tanto al correo electrónico info@cordobamisteriosa.es como a nuestra dirección, como nuestro teléfono por WhatsApp 634-221-984, 634-221-984. Saben que también nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y que si lo que desean en realidad es vivir el misterio en primera persona, acercarse a conocernos en persona y acompañarnos por esos lugares donde están sucediendo en Córdoba capital fenómenos extraños, pueden consultar en nuestra página web www.cordobamisteriosa.es y ahí verán todo el repertorio de rutas nocturnas y actividades y experiencias diferentes. Bueno, y ahora cambiamos totalmente de tercio y nos trasladamos de los misterios históricos, de los enigmas de Javier Sierra, nos trasladamos a una historia clásica de fantasmas, de fantasmogénesis. Nos vamos a trasladar al siguiente lugar. Ya lo están ustedes viendo en pantalla, este es el Parque de Bomberos de Montilla, un antiguo edificio con pasado luctuoso donde en la actualidad se están manifestando a los trabajadores fenómenos inexplicables, luces que se encienden y se apagan solas, sombras, ruidos inexplicables, sillas que se desplazan sin ninguna intervención de ninguna persona. Para analizar este caso nos acompaña esta noche un investigador montillano que nos va a arrojar algo de luz sobre lo que está ocurriendo en este enigmático lugar y junto al cual vamos a descubrir, aparte de los misterios de este parque de bomberos, algunos de los lugares más encantados de Montilla. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José. José Luis Baños, he de decir que es un investigador local, montillano, apasionado del misterio y también promotor de actividades turísticas en esta localidad. Bueno, José Luis, nos ha llamado mucho la atención este lugar, este parque de bomberos. Cuéntanos, ¿qué fenómenos son los que se están manifestando en el parque de bomberos de Montilla? La verdad, José, que ocurren sucesos muy diferentes, todo muy variado. Por una parte también tenemos bomberos que efectivamente dicen sentirlo en primera persona, que ellos sinceramente pues creen que hay algo extraño allí en el parque de bomberos. Y por otra parte tenemos los bomberos que, sin embargo, pues dicen que llevan toda la vida en el parque y que nunca han visto nada extraño, ni creen que tampoco haya nada extraño. ¿Cuál es la realidad? Que en verdad lo hay los que sí. Y por ese mismo motivo pues estamos aquí para contaros algunas de las cosas que ocurren en este parque de bomberos. En estos días hemos podido hablar con varios bomberos, en concreto uno de ellos pues, dice que las luces se apagan y se encienden en el parque de bomberos, luego también ven sombras. A lo mejor cuando están de guardia, están tranquilamente, pues ven sombras pasar por los pasillos, por la ventana del parque. Luego también sienten golpes, es decir, cuando están en la planta de abajo, sienten como arriba sin haber nadie, pues las sillas se arrastran, las mesas se arrastran, golpes y en verdad arriba no hay nadie. Son cosas un poco que... Y el subir, vamos, de escuchar los mismos golpes, subir a la parte de arriba y ves que no hay nadie. Y luego, sin embargo, también otra serie de sucesos más impactantes, por así decirlo, como bueno, este que me contaba el último bombero, que me comentaba que un día, bueno, la intensidad empezó a cambiar, la intensidad de la corriente del parque de bomberos, y de pronto dice que se fue la luz y de todos los ordenadores, de todos los teléfonos empezó a salir humo. Muchos de esos aparatos se rompieron
Y otro, sin embargo, después de haber salido uno de los aparatos, dice que funcionaban a la perfección. ¿Aparatos que nos referimos a los terminales El telefónicos? el teléfono, el ordenador también, los ordenadores, todos esos aparatos. También me comentaban en concreto que en esa ocasión, pudo ser un cortocircuito perfectamente, había, creo que eran dos compañeros, uno de los compañeros estaba en un ordenador y el otro compañero estaba en el salón de dentro. Y sin saber por qué, este compañero sintió un golpe fuerte en el pecho, que fue lo que lo despertó, vamos. Lo despertó y corriendo fue a ver qué había pasado y fue cuando se dio cuenta que en verdad había un cortocircuito. Vio todos los aparatos que estaban echando. Y ¿tienes alguna, imagino que como buen investigador habrás estudiado el pasado del edificio, la historia del lugar, ¿tienes alguna hipótesis? La verdad, José, que este edificio en concreto, pues antes de ser parque de bomberos, en la antigüedad fue una fábrica de harina. Era una fábrica de harina, de hecho estuvo como tal pues muchos años funcionando, hasta 1975 aproximadamente, 1975, 1980, el edificio, bueno, era la fábrica de harina y justamente al lado a la derecha tiene como, no podemos decir un palacete, vamos a decir que es una casa donde habitaban los dueños de allí de la fábrica. Entonces, bueno, en 1975-1980 cierran esta fábrica de harina y queda el edificio totalmente abandonado. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto aseguro, lo que voy a comentar ahora después a continuación es supuestamente, porque estamos investigando, estamos documentando a ver si en verdad existe ese caso o no. En la casa que quedó abandonada, pues bueno, numerosos mendigos entraron a vivir. Mendigos, gente que iba a la feria de Montilla y bueno, vendedores, inmigrantes que se alojaban allí, bueno, se colaban para pasar la noche. ¿Y qué es lo que ocurre? Que uno de los municipales de Montilla, ya jubilado este hombre, cuenta que allí se produjo un suicidio de un mendigo. En el hueco de la escalera de esta casa se ahorcó. Entonces, si esto es verdad, nos lleva a los indicios de pensar que verdaderamente pues, todos los hechos que ocurren allí en el parque de bomberos tienen que ver con este suicidio. Porque claro, el que los aparatos eléctricos empiecen a echar humo, quizá para algunos de nosotros que no entendemos nada del tema, podamos caer en un error, pero gente que trabaja con fuego habitualmente, que está acostumbrado a ver cortocircuitos, a analizar el origen de los incendios, es muy difícil que ellos no encuentren una explicación lógica, ¿verdad? Efectivamente, hay que le da sentido desde el punto de vista de la casualidad. Es decir, un cortocircuito que tenía que pasar y pasó, y hay sin embargo quien comenta que en verdad es algo extraño. ¿Qué es lo más sorprendente de este caso en concreto? El compañero, el bombero que estaba en la parte de dentro, que sintió el golpe en el pecho. Es curioso, ¿quién le dio el golpe en el pecho? Hombre, y también creo que lo que has contado antes de sillas que se arrastran solas, que se desplazan por un pasillo sin que nadie las toque, ruidos, aparición de sombras, porque también creo que analizando el edificio, el contorno, hay cerca unas vías del tren, ¿verdad? Efectivamente, tengo que comentar que este edificio, bueno, a partir de 1992 se inaugura lo que es el parque de bomberos, el actual parque de bomberos, todo el edificio es nuevo, excepto lo que es la estructura del parque de bomberos, como la fachada se mantiene con toda la fachada antigua y la parte de la casa se mantiene toda la estructura, aunque el interior actualmente pues es toda una sola nave que es donde está el gimnasio de este parque de bomberos. ¿Qué es lo que tenemos en este parque de bomberos? Que justamente detrás está la vía del tren. Entonces a lo largo de la historia se han producido allí numerosos suicidios en esta vía del tren. Contaba, es decir, en esta semana recientemente contaba un bombero que algún familiar, no sé si era alguna tía o algún tío suyo, recordaba cuando siendo niño, es decir, un policía de la época con la cabeza de una mujer en la mano, preguntando a los vecinos del lugar si alguien conocía a esa mujer. Entonces fue la verdad que me lo comentaba este bombero un poco emocionado por el recuerdo de ese familiar que recordaba eso como si, vamos... De esa imagen tan impactante de un hombre con una cabeza cortada, degollada, y con la cabeza pidiendo que alguien reconociera el cuerpo, ¿no? Efectivamente, si alguien reconocía a esa mujer. Bueno, pues estamos seguros de que el lugar, cuando menos, ha tenido un pasado cargado de
momentos trágicos y sobre todo muy dramáticos. Ahí se han vivido momentos muy dramáticos, pese a que al principio fuera simplemente una fábrica de harina, pero han pasado los años y el edificio ha tenido unos usos realmente macabros, diríamos. Por momentos se han vivido allí momentos bastante macabros. Aparte de este parque de bomberos, Montilla tiene tierra, como a mí me gusta decir, de buenos vinos y de misterio, ¿no? Porque tenéis también un colegio construido sobre un cementerio. Efectivamente, José, tenemos el Colegio Salesiano, que no es de los colegios más antiguos de Montilla. Este colegio tiene unos 110 años aproximadamente, pero tiene la característica que está construido justamente encima del antiguo cementerio de la Veracruz. El cementerio de la Veracruz data de principios del 1800, sí, principios del siglo XIX, y este colegio se construye, abre sus puertas en 1899, justamente sobre el antiguo cementerio de la Veracruz de Montilla. Es decir, algo curioso, ¿verdad? Un colegio, actual colegio de primaria, secundaria, infantil, que tiene, es decir, que está construido justamente encima de un cementerio. Pues bueno, justamente en este colegio ocurren cosas también, hay quien dice que ocurren cosas extrañas. ¿Extrañas como qué? ¿De qué tipo? Es decir, hay quien comenta muchas historias. Yo, sin embargo, voy a centrar la explicación en una de las historias que yo en estos días pues más he escuchado y más he estado investigando, que todo es acerca de un cuadro que hay justamente al lado de la secretaría del colegio. Es un cuadro que representa la imagen de un niño. Hemos estado un poco investigando a ver este niño qué representa exactamente, y representa a un alumno del colegio, que era alumno del colegio los primeros años de la apertura del colegio, estuvo interno en el colegio y entonces el niño muere por una enfermedad. Ya no sabemos si el cuadro lo pintaron antes o después, pero un poco como recuerdo a ese niño en concreto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hablo del cuadro del niño? Porque algunos alumnos del colegio, y digo todo supuestamente, no quiero tampoco, no hay nada documentado, no hay quien pero dice es lo que verlo. se cuenta, es lo que se comenta en el colegio, ¿no? Efectivamente, lo que comentan los alumnos, que yo de hecho he hablado con muchos de los alumnos, soy también antiguo alumno del colegio, y muchos de los alumnos cuentan que cuando han ido a secretaría del colegio a hacer fotocopias, pues muchas de las fotocopias aparecía la cara del niño. La cara del niño aparecía fotocopiada. Es curioso porque un cuadro que está siempre colgado en la pared y que cuando hacen fotocopias los alumnos del colegio, que aparezca la cara fotocopiada en el cuadro, aparezca en las copias, es algo muy curioso, ¿no? Hombre, muy normal tampoco es. Y también ahí no acaba la historia del niño, porque también muchos de los alumnos o algunos de los alumnos dicen que el niño se aparece no por la parte del colegio, sino por la parte de la residencia salesiana, que es donde antiguamente vivían los salesianos allí en Montilla. Dicen que se aparece el niño por los pasillos de la residencia salesiana y que curiosamente cuando el niño se aparece por los pasillos desaparece del cuadro. Bueno, pues creo que de hecho también hemos podido ver algunas fotos. Sí, la verdad es que tiene que ser un momento, de apoteosis, ¿no? Ver que el niño falta del cuadro y que en cualquier momento se puede aparecer por cualquier lado de ese oscuro pasillo. Hablando de colegios, también existe una inquietante historia que habla del colegio de San Luis y San Ildefonso, ¿cierto? Es cierto, José, porque en concreto este sí es uno de los colegios más antiguos de Montilla. Tiene unos 300 años de antigüedad aproximadamente. Y bueno, antiguamente he de comentar que se llamaba Colegio de San Ildefonso. Posteriormente, pues bueno, construyen el oratorio de San Luis y entonces ya posteriormente comienza a llamarse Colegio San Luis y San Ildefonso. ¿Por qué se llama la parte de San Luis? ¿Por qué Colegio de San Luis y Oratorio de San Luis? Pues en concreto lo comento porque San Luis se le aparece a una de las monjas del convento de Santa Clara, en concreto a Sorana de la Cruz. ¿Y qué le comenta a San Luis a esta monja, a Sorana de la Cruz? Que los marqueses de Priego, que no podían tener hijos, iban a tener un hijo varón que iba a ser heredero de todo el marquesado de Priego. Efectivamente, tienen un hijo varón, heredero de todo el marquesado de Priego, y como agradecimiento los marqueses de Priego construyen este oratorio de San Luis, que posteriormente las monjas comprarían y ya pasaría a llamarse Colegio San Luis y San Ildefonso. ¿Qué es lo que puedo comentar de este colegio? Cosas que ocurren en concreto en este colegio. Es una historia que,
Yo conozco alumnas, antiguas alumnas, que pueden tener actualmente los 40 y algo, 30 y algo, me afirman que la historia es verdad, que hayan visto algo extraño. Hay alumnos conozco también antiguas alumnas que pueden tener unos 21 años, hace poco han estado 21 años, 20 años, dice que también han visto algo raro. Es una historia que no sabemos exactamente qué antigüedad tiene, pero la realidad es que pasó y que está, vamos, y que a lo largo documentado, ¿no? Que está documentado, vamos, y que sigue ocurriendo. Ya no sé si actualmente menos que antes, pero mucha gente tiene la facilidad de que le ocurre algo extraño en este colegio. Una de las partes de este colegio, pues es la parte donde está el teatro, el antiguo Cinema Palacio. Entonces, bueno, un teatro totalmente antiguo, donde siempre nuestros abuelos, siendo niños, pues siempre han ido allí a ver las películas, nuestros padres. Y este teatro conserva totalmente todo como en la antigüedad, que no tiene ningún cambio. Pues debajo de este teatro están los vestuarios del Teatro Cosmológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas de las antiguas alumnas del colegio, cuando han estado en los vestuarios debajo del teatro, como comento, dicen que han visto a una niña vestida de ballet. Una niña vestida de ballet, una niña que nadie conoce. Otras, sin embargo, han visto a la niña vestida de ballet bailando en el teatro de noche, en la oscuridad, vamos. Todos coinciden en lo mismo, una niña que baila ballet, bien justamente encima del escenario o que aparece en el vestuario. Y bueno, estas últimas semanas también hemos podido un poco más ahondar esta investigación y bueno, no solo se ve la niña bailando ballet, sino que también se escucha un piano. Se escucha un piano y todo esto, ¿qué origen tiene o qué sentido tiene? Supuestamente, siempre comento supuestamente porque no sabemos si es seguro o no, esta niña era antigua alumna del colegio, estaba en el internado de este colegio y por lo visto, podemos hablar de hace 70 años aproximadamente, el teatro se derrumbó. Justamente debajo del teatro estaban todas las habitaciones de las niñas internas y algunas de las niñas murieron. Y también la profesora de ballet, que supuestamente era la que tocaba el piano. Entonces, desde aquel momento es cuando se producen las apariciones de esta niña vestida de ballet y de esta mujer que toca el piano, vamos, este sonido del piano. Bueno, imagen sobrecogedora, imaginamos el teatro completamente vacío, una luz muy tenue y ver a una niña que nadie conoce, que nadie sabe de dónde ha salido, bailando sobre el escenario, desplazándose sobre el escenario. La verdad es que la imagen tiene que ser sobrecogedora, más aún si se confirma ese derrumbe y ese momento trágico en el que, como decimos, pues imagínense, la profesora tocando el piano, la niña bailando y como una impregnación, ¿no? Como si ese momento que hayas estado viviendo en aquel instante, cuando se derrumbó el edificio, se continuara repitiendo. Fuera eterno, como si fuera un momento eterno, como si en verdad no hubiera habido ningún derrumbe, como si ese momento siguiera día tras día. Como si no existiera el tiempo para ello, como si se hubieran quedado atrapados, no sabemos dónde. Bueno, vamos a cambiar un poquito también el tercio, vamos a dejar un poco de lado a los fantasmas y vamos a hablar, porque Montilla, otro de los personajes clásicos y más importantes de Montilla, recordamos San Juan de Ávila, y junto a San Juan de Ávila, bueno, pues son muchos los santos que han tenido paso por Montilla, santos importantes para la religiosidad, pero también ha pasado el demonio por Montilla, ¿no? Parece ser. ¿Existe una leyenda, ¿no?, sobre la visita del demonio? En concreto, es decir, documentadas, y estas historias podemos decir que están documentadas, tenemos numerosas apariciones del demonio en Montilla, no solo en Montilla, sino también en la Sierra de Montilla. En concreto, bueno, una está documentada en 1589, y bueno, a las afueras de Montilla tenemos el convento de San Lorenzo, que fue donde San Francisco Solano estudió, el patrón de Montilla, pues allí cursó sus estudios. Y bueno, en 1589, era un día de tormenta, un día fuerte de lluvia y tormenta, y uno de los frailes, pues, de este convento pasó al oratorio, a orar lo que es la sacristía de este convento, un poco por el miedo que tenía de que esa tormenta llegara a Montilla y se llevara muchas vidas de muchos montillanos. Era pánico de que esa tormenta pudiera afectar al pueblo de Montilla. Justamente en ese momento de oración,
se le aparecen varios demonios a este fraile y le dicen que Montilla no iba a ser atacada por esta tormenta porque Montilla tenía 2 muros muy fuertes. ¿Quiénes son estos muros? Pues el demonio le dijo Avililla. Avililla, que es la mejor muralla que tiene Montilla. Avililla, para que todos nos entendamos, es San Juan de Ávila. Lo que pasa es que el demonio, a modo de burla, pues le decía Avililla. Y la otra muralla fuerte era la Condesa de Feria, que también estuvo en Montilla, muy vinculada a la figura de San Juan de Ávila. Con esas 2 murallas era imposible que la tormenta entrara a Montilla e hiciera algún mal. Y en ese preciso momento la tormenta se fue alejando poco a poco de Montilla y estos demonios desaparecieron. Y en ese arco de Santa Clara, porque luego hablaremos del convento, de uno de los principales monumentos de Montilla, el convento de Santa Clara, pero también hay una visita del demonio relacionada con ese arco de Santa Clara. Es muy curioso, de hecho, porque la historia que antes he contado está documentada, pero esta, sin embargo, también está documentada y es una de las más espectaculares cuando la gente la suele escuchar. Tiene lugar en el siglo XVI, esta historia, y bueno, todo comenzaba cuando en el entorno del palacio de los Medinaceli, el llano de Palacio, el convento de Santa Clara, pues por la puerta de Granada, actual avenida de Granada, se aproximaba un hombre de piel blanquecina, una túnica negra, una pinta de abandono, una capucha negra. Entonces es lógico que los vecinos que allí se encontraban pues estaban un poco asustados. Veían a ese hombre, nadie lo conocía, y uno de los vecinos del lugar pues es curioso porque se acercó a este hombre para preguntarle quién era. ¿Cuál es la curiosidad? Cuando este hombre le contestó que era el demonio y que venía a Montilla a llevarse la vida de vivo y muerto. En ese mismo momento nos podemos imaginar todas las vecinas, los vecinos que había allí en el lugar salieron corriendo. Y este vecino, estuvo allí por el entorno, no se fue a su casa. Curiosamente, el demonio, que venía acompañado de una cuerda con su mula, entraba por este arco de Santa Clara y a los 2 minutos, sin saber por qué, el demonio volvía a salir de este arco de Santa Clara. Y este hombre, pues que seguía allí en el llano de Palacio, este vecino de Montilla, se acercó a él y le preguntó que si venía a Montilla a llevarse el alma de vivos y muertos, que por qué se iba de Montilla. ¿Qué es lo curioso? Cuando el demonio le contesta que Montilla tenía 2 murallas muy fuertes y con esas 2 murallas era imposible atacar a ningún montillano. Esas 2 murallas eran San Juan de Ávila y la Condesa de Feria. En ese mismo momento del cabreo que tenía el demonio, comentan que pegó un palmotazo justamente encima de la mula que le acompañaba, dejando la mano marcada, igual que cuando marcan los caballos, y que en ese momento desapareció y que la mula comenzó a correr por los campos de Montilla. Es otra de las historias del demonio vinculada a Montilla. Y hablando de ese convento de Santa Clara, una de las imágenes más arquetípicas del pueblo, ¿tiene este templo también un lado místico y misterioso? Este convento tiene una parte misteriosa y mística, pero más desde el punto de vista, como bien ha dicho, místico, ya que, bueno, bien de interés cultural, el convento de Santa Clara. Sin embargo, bueno, todos los monumentos son importantes, todos los monumentos de Montilla, pero si cabe aún más, pues el convento de Santa Clara es la joya de Montilla. Y bueno, un lugar con mucha historia, como lógico. En su interior, pues a lo largo de la historia se han producido apariciones de santos, numerosos santos, como San Francisco de Asís, San Luis, también comentan que San Juan de Ávila. Y también tengo que comentar que allí en el convento de Santa Clara contamos con la imagen del Padre de Familia. Es un crucifijo, perdón, es un crucifijo de unas dimensiones pequeñas, puede tener unos 90 centímetros, 1 metro de altura, y fue el crucifijo que presidió el Concilio de Trento. Y algunas de las hermanas de este convento cuentan que este crucifijo en alguna que otra ocasión pues lo han visto flotando por los pasillos del convento. Un crucifijo levitando tiene que ser una imagen realmente inquietante, ¿no? Por lo menos. Al menos curiosa. Al menos curiosa, exactamente, porque quizá hay algo llevándolo, ¿no? Quizá hay algo... alguna fuerza que... Alguna fuerza que lo transporta y, como dice, es un crucifijo pequeño, quizá es un ser pequeño quien lo transporta. Y hablando del diablo y de los templos de Montilla, ya estamos llegando al final de nuestro recorrido por esta Montilla misteriosa. ¿Qué ocurre en la parroquia de Santiago Apóstol? En la parroquia de Santiago Apóstol tenemos otra de las historias vinculadas al demonio. Esta
Esta historia tiene lugar en el siglo XVIII en concreto, y bueno, todo ocurre cuando un grupo de monaguillos de esta parroquia quedan solos en la parroquia y deciden coger la imagen es decir, allí entrando a la izquierda en la parroquia, en la parte de la izquierda, tenemos la imagen de San Miguel. San Miguel tiene a los pies la imagen del demonio, y estos monaguillos deciden coger la imagen del demonio para hacer una procesión desde la sacristía hasta la pila bautismal. Entonces, bueno, nos ponemos en situación, siglo XVIII, estos monaguillos, vestidos de sacerdotes, cogen la imagen de San Miguel con su incienso, su cirio, y desde la sacristía hasta esta pila bautismal realizan una procesión. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan a la pila bautismal? La pila bautismal, también lo comento, fue la pila donde se bautizó San Francisco Solano, patrón de Montilla, y también el mismísimo Gran Capitán, nacido en Montilla. Pues bueno, cuando los monaguillos llegan a esta pila bautismal con la imagen del demonio, simulan el ritual de un bautizo, exactamente igual. Simulan que están bendiciendo el agua, colocan la imagen, y cuando van a echar las primeras gotas de agua sobre la imagen del demonio, un rayo cae en la pila bautismal, partiendo la pila bautismal en dos, y los niños salieron corriendo. Desde entonces, pues podemos apreciar, si alguna vez alguien tiene ocasión de visitar la parroquia de Santiago de Montilla, que la pila bautismal, aun estando restaurada, está justamente quebrantada por la mitad. Imagen curiosa y que explicaría, bueno, pues ese detalle que tanto llama la atención a las personas que van y ven la pila partida y dicen, bueno, ¿cómo lo han restaurado y por qué ha quedado esto aquí? Se supone que es en recuerdo de esta leyenda relacionada con el diablo. Bueno, pues como estarán comprobando nuestros amigos que nos están viendo, esta tierra, Montilla, tu tierra, encierra muchísima leyenda, muchísimo misterio. Y José Luis, si alguno de nuestros espectadores quieren en alguna ocasión vivir, bueno, esta Montilla misteriosa, esta Montilla más esotérica, ¿qué pueden hacer? Nosotros, nuestra empresa se llama Agencia Montour, nos dedicamos principalmente al turismo creativo y al tema de la experiencia. No solo en el tema misterioso, con la ruta misteriosa que tenemos, sino temas de vino, catas, teatralizaciones. Entonces, bueno, todas las personas que quieran ver la parte más misteriosa de Montilla pueden visitar nuestra página web, que es agenciamontour.com, o bien a través de Facebook pueden seguir a Agencia Montour. Hacemos rutas misteriosas por Montilla, un poco contando algunas de las cosas que hemos escuchado esta noche y otras muchas que quedan por descubrir, en verdad. Sí, una ruta misteriosa que tengo que decir que tanto nuestro equipo como yo hemos disfrutado, y que una ruta en la que puede ocurrir cualquier cosa, ¿verdad? Porque hace unas semanas haces una foto de grupo con las personas que han participado en la actividad. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros siempre nos gusta, es decir, la ruta tiene una duración de unos 90 minutos, es decir, es una ruta circular, muy cómoda para todos los públicos, y siempre al terminar la ruta nos realizamos una foto justamente en la puerta del Colegio San Luis, que es donde contamos la última historia, la historia de la niña, que es lo que ocurre en una de las rutas que tuvimos a principios de septiembre. Que al hacernos la foto de grupo, al grupo pues despedimos al grupo, y una de las fotos vimos que tenía una mancha blanca. Justamente encima de todo el grupo había una mancha blanca. Ampliamos esa mancha blanca y justamente en una de las ventanas de la calle se veía una cara blanca. Una cara blanca que no era ni la vecina, ni era... Hay quien dice que es una cara. Yo, por ejemplo, yo no puedo asegurar que es una cara. Yo siempre me gusta comentarlo a los grupos, enseñar la foto. Hay quien dice que es una maceta, hay quien dice que es una cara, pero la verdad es que si tenéis ocasión de ver la foto, bueno, creo que habéis visto se está viendo ahora mismo la foto. Estamos viendo la foto y bueno, pues seguro que nuestros espectadores sacarán sus propias conclusiones. Habrá quien piense que es una maceta, habrá quien piense que es una cara. Habéis comprobado luego, en ese balcón normalmente no hay macetas, ¿no? En ese balcón suele haber macetas, pero ese día en concreto no había macetas. Es decir, que lo mismo es una semana hay maceta, otra semana no hay maceta. Esa noche en concreto no, porque tal era la curiosidad que teníamos, que queríamos saber si en verdad podía interpretarse eso de alguna forma como si fuera una maceta. Y la realidad es que no.
Bueno, pues ahí queda la imagen para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, pues hemos llegado al fin de nuestro recorrido por Montilla, ya saben, lo pueden continuar ustedes si desean poniéndose en contacto con la agencia Montour y nada, darle muchísimas gracias a José Luis Baños por haber estado con nosotros aquí esta noche. Gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros. Y a nuestros espectadores decirles que, bueno, ya han visto que Montilla es tierra de misterio y seguramente si alguien conocía ya esta tierra y sus misterios se haya preguntado, bueno, pues parece que se han olvidado de Leonor Rodríguez, la Camacha, ni mucho menos. La casa de la bruja más famosa de Córdoba y en cierto momento de la historia una de las más famosas de España, no va a pasar por alto, no nos la vamos a pasar por alto, sino que Córdoba Misteriosa, todo nuestro equipo, estuvimos en esa casa y estuvimos con muy buena compañía. Van a verlo ustedes en el vídeo. Y sí se ha visto sombra. Siempre es que iba como una capa. Entonces no se ve bien si era un hombre o una mujer. Que si no te decir no vamos a estar. Dice alguien, es que queremos vivir en paz. Pues ya lo han visto ustedes, Córdoba Misteriosa estuvo allí con Agencia Montour y también principalmente con el Grupo EPTA. El Grupo EPTA realizó una investigación en esta casa de la bruja más famosa de Córdoba y allí bueno, ocurrieron tantas cosas que no podíamos incluirlas en este reportaje. Por eso vamos a dedicar próximamente un programa exclusivamente a lo que ocurrió en la Casa de las Camachas y van a ver ustedes todas las sorpresas que nos deparó este misterioso enclave de la provincia de Córdoba. Pero esto lo podrán ver muy pronto, hoy ya se nos ha acabado el tiempo, así que muy buenas noches y hasta la próxima semana.